mencionaba que había vivido un abuso en la infancia. Ser consciente de eso a mis 29 años, luego de que tomo la decisión de no tener más. Y lo que hizo mi cerebro fue como romperse y me mostró toda esa historia de dolor, como cuando te dicen, me pasó toda la película por la cabeza, a mí me pasó toda mi historia de dolor por el frente. Como el regresar atrás, ser consciente de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Fue una voz que aparece de la nada, yo estaba solo en el apartamento y me dice, levanta la mirada. Antes de que yo cometiera la acción, ahí fue donde yo regreso atrás y le digo a Dios, ok, si tú existes, muéstrame por qué estoy aquí. La gente teme el dolor es por la historia que tiene de sí mismos. La gente no teme al dolor, teme a la historia que yo creé de mí a través de la experiencia, porque no quiero volver a reafirmar eso que un día me dijeron. Y entre más cerca esté de esa reafirmación, voy a tratar de alejarme. Y cuando toco el dolor, no es que realmente el dolor me destruya, es que me está pidiendo ser sentido. En el proceso de liderar, un empresario, el dueño de negocio, se siente solo. Yo le ayudo hoy a todos mis trabajadores y a mí, ¿quién me va a ayudar? Esa soledad a veces me ha costado. ¿Cómo la has llevado desde tu experiencia? Si yo le estoy hablando a mi equipo y en ese momento en que le estoy hablando a mi equipo, luego hizo algo totalmente distinto a lo que yo pedí, la pregunta que va hacia el equipo es, chicos, cuéntenme qué fue lo que hicieron y por qué. Y empiezas a escuchar y tú dices, güey, eso no fue lo que yo dije. Entonces, claro, ¿cómo no te vas a sentir solo? La dinámica de la comunicación requiere de estrategias de comunicación. La estrategia de la comunicación es simplemente herramientas donde yo puedo permitirme recibir feedback de qué está ocurriendo, cómo me escucharon, qué entendieron, qué comprendieron. Quiero que me expliques el baile, cómo hace parte de tu estructura de sanarnos. Mira, hay algo que se llama el ritmo del vida. Eso se lo aprendí a una chica muy tesa y sensacional que llegó a mi vida. El baile es una herramienta de transformación, cambia la biología y la química del cerebro, crea coherencia cardíaca. Y cuando estamos en grupo, lo que hace es que yo pueda ver a otro ser humano. El mayor conflicto a veces en las organizaciones son las competencias entre áreas y las competencias internas dentro de un área. ¿Qué ocurre? Que si la comunicación no fluye y todo está en competencia, no hay unificación. Bienvenidos a un nuevo episodio de Creamos Podcast. Soy Andrés Acosta y hoy me encuentro con una persona extraordinaria. Voy a leer el inicio y voy a leer su presentación porque son tantos elementos que esta persona tiene que no fui capaz de memorizarlos de una manera óptima y organizada. Soy honesto, por supuesto, pero quiero honrarlo con esta presentación. Hoy tengo un invitado muy especial, Jason Cano, un hombre cuya historia combina disciplina, dolor, un poco de dolor, arte, fe y una transformación profunda y personal. Una historia que demuestra que cuando uno se atreve a mirar adentro, puede empezar a crear hacia afuera. Jason es mentor, bailarín, creativo, emprendedor y sobre todo, un ser que decidió reconstruirse desde el amor. Este episodio está hecho para quienes sienten que han caído, que han dudado, que han cargado heridas profundas y aún más así quieren crear una vida y un negocio con propósito. Jason, bienvenido a tu episodio de Creamos Podcast, mi querido. Primero, gracias por la invitación. Se me llenan los ojos de lágrimas por algo y siento que llega un momento en la vida en que cada paso del camino lo único que hace o te entrega es la reafirmación de un proceso de integración, a verte. Para mí el verme a través de alguien más es algo extraño, porque cuando tú has vivido tu transformación, no es como, esto es mi normalidad. Yo la vivo todo el día, 24/7, todos los días de mi vida me paro en esta postura, que a veces estás abajo, pero abajo desde una vibración de tanta intensidad que también cuando estás arriba lo disfrutas tanto. Entonces, como he aprendido que esa montaña rusa, esas olas que van y vienen, es como la normalidad. Esa es mi normalidad, vivo desde ahí. Escucharlo del otro lado es como, miércoles, sí, yo he pasado por todo esto. Entonces es como te da una perspectiva de lo que ha sido transicionar. Y de verdad que mil gracias por la introducción porque me tocó acá en el corazón y fue como, creo que es la reafirmación de Dios de este es el camino que puse para ti
y gracias por haberlo elegido. Porque al final termina siendo una elección. Como lo que decía de lo que se habla de Job, de Job, ¿no? El elegir, ¿no? Cuando ya eliges ese camino, lo que Dios decide entregarte es mucho más grande de lo que tú esperabas. Así es. Entonces, estar aquí sentado, mirar 7 años atrás, 8 años atrás y decir, carajo, todo esto ha pasado para llegar aquí. Y lo más emocionante de todo esto es que nos conocemos hace poco. Sí, sí. Nos conocemos hace poco. Nos conocimos inicialmente desde la distancia, en una videoconferencia. Esta semana tuvimos la oportunidad de compartir en un espacio juntos, cruzarnos, y además de que esa sensación que yo tenía de tu energía no solamente fue mía, fue de más de 200 personas en el evento donde estuvimos, que este fin de semana nos encontramos. De hecho, voy a poner ahí una parte en el episodio porque te grabé llevando el ritmo en tu estilo de baile a más de 200 personas en este evento. O sea, esto que yo te acabo de decir no lo siento yo solamente, seguramente. Lo sienten muchas personas y por eso es muy grato para mí poder tenerte acá. Qué bello. Jay, cuéntame un poco sobre tu historia. Es muy larga, muchos años de nuestra vida, pero condénsame en 2 o 3 minutos parte de lo que ha sido tu historia como persona y como profesional. Mi historia, yo creo que yo podría dividir esto como en 3 tiempos, y no porque lo tenga organizado en mi cabeza, sino porque de alguna manera u otra siempre reflexiono acerca de mí, y es el vivir a ciegas, el darte cuenta que estás ciego y el quitarte la venda. Yo creo que lo puedo dividir de esa forma, y quitarse la venda es una constante. Es una constante porque la gran pregunta que siempre viene después es ¿cómo puedo colocar amor en esta situación que viví y que no sabía que la había vivido y que no sabía que me había dolido tanto? Entonces crecí en Barranquilla, viví toda una vida rodeado de muchas personas muy amorosas, una familia barranquillera muy jocosa, donde la salsa, el baile siempre estuvo presente. Mi primer recuerdo bailando era en la sala de la casa de mi abuela, viendo el reloj de pared. Desde niño está esto. Desde niño. Entonces, viendo el reloj de pared, que era un reloj súper grande. Mi abuelo trabajaba en Unial, que era una siderúrgica en la ciudad, en pleno puerto. Y fue muy interesante porque la música hizo parte de mi entorno. Y eso hace parte de la característica del barranquillero o de la gente que nace en Barranquilla, la costa, Cartagena, Santa Marta, La Guajira. La música está muy presente en la cultura. Es de todos los domingos. Es de vas a hacer aseo, pones la música, bailas, estás ahí, te inventas el show más grande en tu casa, en la terraza, en el patio, ¿no? Y si la familia toda se involucra haciendo aseo el fin de semana, porque éramos una familia muy numerosa, terminamos viviendo todos en casa de mi abuela, y vivíamos 4 familias en esa casa. Éramos 7 en una habitación, mi padre, mi madre, mis hermanas y yo. Entonces mi otra tía, mis otros primos que vivían en otro espacio dentro de la misma casa, más mis abuelos. Entonces una casa grandísima, de una familia numerosa. Como todo, ¿no? Fracasos, diferentes comportamientos que tú ni te evalúas, ni te preguntas si eso está bien o está mal. Mis padres nunca vivieron juntos. Mi papá y mi mamá me tienen, y yo vivía con mi padre desde los 2 años. Por lo que me cuentan, viví un momento donde mi mamá, en una histeria, me deja en casa de mi abuela. Mi papá decide hacerse cargo. Paso a vivir con mi padre en casa de mi madre de crianza, y visitaba a mi mamá a fines de semana. Entonces crezco, voy al colegio, era bueno en la primaria, tuve bullying en el entorno, muy marcado, fue muy marcado. Siento que fue un momento luego lo puedo clasificar como violencia. Llego a la universidad, tomo una carrera pensando que era comunicación social, y vamos a ver que era telecomunicaciones, bien alejado uno de los otros. Este era el que se encargaba de cómo envían las señales, cómo se envía todo, y por el otro lado de mi cabeza es: yo quiero ser periodista, yo quiero hablar. Qué confusión sí, tan bien increíble. confusión. Sin embargo, cuando entro,
creo que siempre fui el tipo de persona a comprometerse tanto con algo y demostrar que era capaz. Yo creo que tenía una confrontación muy grande con demostrar que yo sí soy capaz con esto. Pero venía más desde una frustración, no era algo sano, era algo que viene desde una frustración. Y me ocurre que hice teatro desde mis 11 años, 10 años de edad, hasta mis 21, 22 años de edad, que me acuerdo que la última puesta en escena fue un musical. Entonces el teatro fue parte de mi vida, audicioné, fui a cuestiones de RCN, películas, no sé qué, y me imaginaba yo siendo actor, me imaginaba siendo artista, me imaginaba siendo cantante. Nunca en mi vida me imaginé que iba a terminar en cuestiones involucradas en tecnología, sistema. Sin embargo, me apasionaba tanto lo que estaba descubriendo, porque siempre tuve esa curiosidad de cómo funcionan las cosas. Okay. De niño me regañaban por desarmar. Es dañino, y yo simplemente quiero saber cómo funcionan las cosas. Quiero saber cómo rueda ese carrito. Desarmé un carro de policía de esos que se les abrían las puertecitas y salían los policías y el helicóptero arriba. Sí. Y lo desarmé y no lo supe armar. No. Y eso fue tremendo, fue tremendo. Entonces, siempre fui muy curioso. La universidad fue algo bastante interesante porque desde muy temprana edad pensaba en que las cosas podrían hacerse distintas, y estudiar sistemas y datos me permitió a mí en la técnica de la tecnología, y luego ser becado para una ingeniería que no la terminaba en la universidad. Fue como oye, todo puede ser más eficiente. Yo siempre he buscado más como la eficiencia, cómo gasto menos energía para llegar al resultado. Importantísimo. Para mí eso es fundamental. Entonces yo digo que a veces en mi vida se puede ver como hay mucha quietud. Sin embargo, esa quietud, en mi cabeza estoy trabajando en la parte más importante, que es lo interno. Yo considero que lo interno se refleja en lo externo, tal cual. Así es, como te lo dije. Palabras. Y luego el resultado es consecuencia de lo que habitas. Es cómo me siento, la seguridad, la tranquilidad. Y siento que entrar a sanar situaciones, como bien lo sabes, te mencionaba que había vivido un abuso en la infancia. Entonces, ser consciente de eso a mis 29 años, luego de que tomo la decisión de no vivir más, porque fue así, no quiero vivir más. Y luego yo me pregunté, ¿yo por qué tomé esta decisión? O sea, a los 29 sientes que tuviste un punto de inflexión, sí, donde tu vida, donde hasta por tu cabeza pasó, sí, quitarte la vida. Sí, y realmente creo que ese fue el milagro que Dios coloca en mi vida, porque ocurrió estando solo en el apartamento. Ya era una decisión, ya había ejecutado la acción. Entonces, el throwback, o sea, como el regresar atrás, ser consciente de lo que estaba ocurriendo en ese momento, fue una voz que aparece de la nada. Yo estaba solo en el apartamento y me dice, levanta la mirada, antes de que yo cometiera la acción, donde ya yo había tomado la decisión de que no iba a vivir más. Entonces ahí fue donde yo regreso atrás y le digo, Dios, ok, si tú existes, muéstrame por qué estoy aquí. Porque bajo mis formas, yo tiro la toalla. O sea, ya en mis fuerzas no doy más. Sí, ya yo no doy más. En ese momento trabajaba en un Airbnb, trabajaba haciendo aseo en apartamentos, era como el administrador de los espacios. Y como las transiciones de las personas eran muy poco concurridas, se quedaban siempre estancias largas, yo me dedicaba a atender el aseo de los apartamentos. Ese fue mi mayor acto meditativo. Ese fue el momento en el que yo pude como empezar a bajar el ritmo de lo que estaba ocurriendo en mi cabeza y empezar a explorarlo. Creo que Dios me dio un regalo en ese momento y tenía todo cubierto. Alimentación, las cosas básicas estaban todas cubiertas. Ahí. No tenía por qué preocuparme por eso. Y entonces empecé a usar lo que tenía en ese momento, era lo único que tenía. Entonces pasé por múltiples empresas. Sí, eso te iba a decir. Tú tienes una trayectoria de profesional en varias empresas, pero digamos que el último punto al que llegaste fue estar en esos Airbnb, que fue donde te reconectas con ese poder con Dios. Sí. Cuéntame un poco sobre qué otras cosas hiciste en tu vida profesional. Mira, trabajé en telecomunicaciones con Telefónica en la parte de entrega de servicio, la parte de manejo de agenda, organización,
dirección de personal, trabajé en Saferbo, en la parte de líder en la parte de tecnología para implementación en Barranquilla. Me entregan apenas todos los equipos, yo me encargaba de, imagínate, eran como 50 trabajadores para entregarles todas las mañanas, para que viajaran, entrega de paquetes, cómo se hacía todo el proceso. Sí, has vivido toda esa tensión además que se vive estar en esos cargos. Sí. También has intentado emprender, ¿verdad? Sí, como emprendedor quebré 2 empresas. Entonces yo dije, no, yo no sirvo para esto. No, pero yo creo que muchas personas ven el quebrar un negocio como algo demasiado malo. Sí. Yo tengo otra perspectiva sobre eso. Yo creo que cuando a uno le pasa eso es porque es parte de la historia que tenemos que vivir nosotros, que traemos en nuestra vida y que además nos entrega muchísimas herramientas y que nos entregó un aprendizaje costoso, por supuesto costoso, pero que hay que vivirlo y en la juventud. O sea, si eso se da, sí, que en la juventud se dé para que uno tenga las energías para reiniciar. Hay una entrenadora que amo mucho, que tengo un gran amor, un gran aprecio. Fue una entrenadora de un proceso de potencial humano, se llama Cata Bejarano, y me dice lo siguiente: hay errores que se pagan con plata, y esos a veces son los más económicos, los más baratos, porque fue dinero que perdiste en realidad. Exacto. Y ahí yo dije, pucha madre, es real. Es real. Entonces cuando empiezas a quitarle el dolor que genera el dinero a nivel social, porque hay un dolor social frente al dinero, lo difícil que es conseguirlo, es una creencia. Y para mí fue empezar a soltarlo, a dejar literalmente de estar aferrado al miedo a perderlo, porque era, voy a volver a fracasar. A estar sin. Voy a volver a estar sin. Esta mañana cuando me desperté estaba pensando en eso y me senté un momento y me puse como en la posición de sentir eso y dije, en los últimos 7 años lo único que he hecho es aceptar lo que Dios me entregó, que fue hazte cargo de tu historia. Es lo único que te pido, hazte cargo de tu historia. Increíble. Del resto me encargo yo. Te voy a llevar a lugares incómodos. Tú haces la parte que te corresponde, que yo me encargo de colocarte todo lo que requieres para que eso... Una revelación increíble. Y ha sido realmente mi proceso de emprender, ha sido quedarme sin nada y dejar que Dios provea. Y ha ocurrido. Entonces yo siento esa tensión porque en mi historia la escasez estaba presente. Claro. Entonces cuando llega la escasez de dinero, porque no se ve, llegar a que abres la cuenta y dices está en cero y tú dices, no está pasando nada, pero por dentro estás temeroso, asustado, con miedo. Sin embargo, sabes que cada acción que has estado tomando te está llevando al siguiente nivel. Exacto. Entonces yo soy de los que digo, yo quemo barcos muy rápido. Y es lo mejor. Porque digo, ok, tengo miedo a tomar esta decisión, pero claro, esta decisión no me lleva. Mi intuición me dice, sí, es el camino. Mi miedo me dice, no se te ocurra. Entonces yo suelto todo y yo le digo, Dios, estoy en tus manos, brother. Creo que me voy a ahogar. Y luego me dice, tú tranquilo, o sea, y luego... Haz tu parte que yo me encargo de la mía. Yo me encargo. Y entonces yo suelto, o sea, soy mucho de... Coincidimos en eso. Yo siempre le digo a las personas que después de que nos despertamos con vida, con salud, ya Dios hizo su parte. De ahí para arriba nos corresponde a nosotros. Total. Sí, yo me levanto 6 de la mañana y yo decido si me levanto a las 6 de la mañana con la mentalidad de trabajar, de progresar, de seguir adelante, de honrar a las personas, de ser serio, de ser honesto, de cumplir. Esa es mi parte. Total. Dios me dio una nueva mañana. Total. Y coincidimos demasiado en eso. Qué bello. Quisiera saber cómo sentiste a Dios en ese momento en el que estabas totalmente sintiéndote solitario y pensando tomar esa decisión tan dura. ¿Cómo fue ese momento de sentir a Dios? ¿Cómo reconociste ese mensaje? Cuando ya había tomado la decisión, yo pude ver y anticipar lo que iba a ocurrir en cómo era mi muerte, porque ya lo había elegido, ¿no? Y fue como 2 segundos de anticipación y sentí ese dolor de ese instante. Y
cuando esa voz aparece en esos 2 segundos, porque fue una diferencia de 2 segundos. Es increíble cuando uno escucha eso, ¿no? O sea, cuando uno escucha ese mensaje de parte de Dios, eso es algo que normalmente las personas no comprenden. No comprenden. Yo literalmente estaba en un proceso, internamente estaba viviendo una disociación y una despersonalización. Todo era oscuro. Lo único que pasaba por mi cabeza era un cuadro de tanto dolor, porque yo estaba viendo todas las memorias de violencia, angustia, frases, palabras, golpes, todo. Estabas agobiado. Sí, y lo que hizo mi cerebro fue como romperse y me mostró toda esa historia de dolor, como cuando te dicen, me pasó toda la película por la cabeza, a mí me pasó toda mi historia de dolor por el frente. Y lo único que yo recuerdo que yo sentí un dolor entre el pecho y la espalda y no podía respirar. Y para mí era, y ahí comprendí algo, yo decía, la gente que se suicida es estúpida. Eso es algo que yo decía. Cuando yo me vi en esa situación, yo dije, güey, no sé si recuerdas el caso de Lina Marconanda, la modelo colombiana, la presentadora. Ok, no lo tengo tan presente, Okay. pero... Yo recordaba mucho la historia de ella. Y en ese momento dije, wow, lo que ella, sentí compasión en ese momento, porque yo dije, lo que ella vivió, ahora comienzo a comprender el estado y el nivel de desconexión al que entras, que dejas realmente de percibir la realidad y simplemente lo único que quieres es apagar el dolor. Cuando ya sentí todo ese dolor y esa voz que aparece de la nada y me dice, levanta la mirada antes de que yo ejecutara la acción, fue lo que hace que yo regrese y todo se volvió más colorido. Las hojas eran más verdes, los pájaros eran más algo increíble, o sea, sí, algo... el sol más brillante, el cielo, las montañas. Yo me mudé a Medellín porque las montañas eran verdes y el cielo era azul. Eso fue lo que me llamó la atención de la ciudad. Y yo vi eso y yo dije, Dios mío, ¿yo qué estoy haciendo? Yo no tomo este tipo de decisiones. Me tiro en el balcón de rodillas y mi oración fue, si tú existes, Dios, universo, energía, yo no sé qué hay allá afuera, muéstrame por qué estoy aquí. Y en ese momento fue como una vibración, un estado de vibración tan profundo, de tanta presencia, que yo empecé a llorar. Y yo sentía que algo más estaba conmigo en ese momento. A pesar de que estaba solo, yo me sentía acompañado. Y esa sensación me regresó a mi infancia. Porque ahí fue donde recordé también que yo a Dios ya lo había experimentado y que en mi infancia era eso parte de mi normalidad. Que yo siempre hablaba con Dios, yo empecé a recordarme. Ahí yo decía... ¿Cuándo me desconecté? Sí. Y comencé a darme cuenta que esa ilusión del niño, no ni siquiera la ilusión, la realidad de un niño desconecta tanto al adulto, o sea, el adulto entra en tanto este juego de formas que se desconecta de sí mismo y se desconecta de la divinidad, se desconecta de eso que te otorga la vida. Y ahí fue donde yo dije, wow, Dios existe. Y le hice una oración muy pretenciosa. A mí no me expliques esta vaina desde la Biblia, ni de nada. Ya fui a todas las religiones, ya lo intenté de todas las formas. Brother, por ahí no fue. Explícame de una manera en que yo lo pueda comprender. Increíble esa conversación, así es. Así hay que hablarle a Dios con la mayor confianza del mundo. A veces las personas ven a Dios como un Dios estricto, un Dios con saco y corbata. Y eso es lo que aleja a las personas de creerle a Dios, porque a veces el modelo iglesia o la religiosidad lo presenta de esa forma y eso es lo que nos hace no entender el poder que hay detrás de caminar con Dios. Vivimos la historia de Dios desde el comportamiento social, más no la verdadera experiencia de Dios. Uf, tal cual. Eso es lo que realmente ocurre ahí. Increíble. Estamos hablando un poco también desde niño, de tu pasado. Alguna vez escuché, tengo un par de amigos que me dicen, es que yo tengo una caja de Pandora. Yo tengo una caja de Pandora que no puedo abrir porque cada vez que la abro me destruyo. Porque has vivido cosas en tu pasado, esa historia. Y yo veo hoy un hombre que transmite una energía hermosa,
que conecta con todo el mundo, que tiene una palabra bonita para todo el mundo, una sonrisa dispuesta. ¿Cómo lo haces? ¿Qué entendiste con eso? Hijo de madre, yo creo que más que hacer es serlo, ¿sabes? Y ni siquiera es tu dolor. La gente teme el dolor es por la historia que tiene de sí mismos a través de esas experiencias que le causaron dolor. La gente no teme al dolor, teme a la historia que yo creé de mí a través de la experiencia, porque no quiero volver a reafirmar eso que un día me dijeron. Y entre más cerca esté de esa reafirmación, voy a tratar de alejarme. Y cuando toco el dolor, no es que realmente el dolor me destruya, es que me está pidiendo ser sentido. Requiero sentirlo para dejarlo ir. Requiero vivirlo para poder confrontar esa parte de mí que tengo tanto temor a reafirmar. Porque si yo tengo la idea de que yo soy un idiota, por ponerlo en esa palabra, algo que llegue a reafirmarlo y yo estoy en conflicto con eso, te hace más idiota. Me hace realmente comportarme como un idiota. Y lo que está realmente ocurriendo es que estoy en conflicto porque yo no soy idiota, solamente que aprendí a través de una experiencia dolorosa a creer que tenía que evitar ser idiota. Y en ese momento, eso que me ocurrió me marcó tanto emocionalmente porque algo ocurrió con papá, mamá, el tío, el abuelo, la prima, el entorno, una figura de autoridad, alguien importante. Y creí tanto eso de mí que tengo que evitarlo hoy en día. Y vivo desde esa historia, tratando de evitarlo. Sí, lo evades. Exactamente. Entonces, lo que tú recomiendas... Vivirlo. Sentirlo, vivirlo así. Hoy me duela muchísimo, pero hoy trato de vivirlo por última vez. Yo a eso le puedo sumar el que es... Cuando dices por última vez, lo primero que se me ocurre es... Imposible. Vas a tener muchas últimas veces. Lo único que va a cambiar es la intensidad en que vives esa sensación. Porque la primera intensidad es tan fuerte porque es la primera confrontación ante algo que estoy evitando. Cuando ya lo puedo ver en conciencia, ¿qué es lo que estoy evitando? Ahora es multifactorial, porque no solamente fue la vez que me dijeron idiota, fue todas las veces donde viví una situación dolorosa que ahora estoy tratando de evitar. La idea que me conté de mí. Porque si yo soy semejante a Dios, que es amor, sí, ¿por qué vivo desde el miedo de confrontarme con esta idea que tengo de ser idiota? Si yo realmente soy amor. Yo soy amor. Sí, y las personas a veces se quedan en esa creencia de que por lo que pasó, por lo que sucedió, además no puedo ser otra versión. Es como ser estáticos. Y en realidad, no, el pensamiento que rige la idea es el que controla tus decisiones. Porque si yo tengo la idea de que soy idiota, ese pensamiento rige cada una de mis decisiones. Cuando yo puedo tomarlo y trabajar con él y ver, desmenuzarlo, diseccionarlo, tal cual como hacer una cirugía, ver qué hay detrás de esa sensación física, qué hay detrás de esa emoción, qué hay detrás de ese dolor, lo abro y el momento en que lo abro digo, gesto, no soy yo, se empieza a deshacer. Ahora, nuestro cerebro tiene rutas, ¿no? Que son las que elegimos recorrer todo el tiempo. Cuando empiezas a entrenar una nueva, tu cerebro está, ¿cómo? ¿Hacia dónde? Pero es que acá me pasa esto y acá, esto lo desconozco. Ese es un juego. Sí. Yo requiero entrar a jugar el juego. Y se requiere intención, ¿no? Sí. Se requiere el querer hacerlo y lo hago. Sí. Me dolió, bueno, hoy no más, mañana repito. Con determinación. Exactamente. Pongo determinación. Para mí, estar aquí sentado era como, y yo, bueno, sí. Pues nos vamos a sentar ahí, ¿qué va a pasar? No sé. Hay miedo, hay un montón de cosas. Porque implica exponerme a uno de mis mayores miedos. Exponerme es peligroso. Sí. ¿De dónde nació la idea? Entonces, ok, me voy a dar el permiso de exponerme. Y la gente me dice, y si eres tan grandioso, ¿por qué no haces esto en redes? ¿Por qué no haces lo otro? Y yo, no saben por lo que atraviesas, ¿no? Hasta que tú tomas la determinación de decir, ok, me voy a exponer. Ok, conscientemente elijo entrenar una nueva ruta por el cual voy a direccionar esta energía
que sé que es lo que yo soy y es lo que yo deseo realmente vivir de la experiencia. Entonces es una elección, eliges constantemente. Hay días que elijo pendejadas, sí. Pero luego digo, es hacia acá, brother. Ven, ya dijimos la pendejada, aprendimos, soltamos, vamos para acá. Increíble, súper. Hay una parte en la que conversábamos que me decías que habías crecido pues muy independiente en medio de todo, pero te sentías no visto. Uf. Mira, el hecho de que tus dos padres vivieran en conflicto, cada uno en casas separadas, y el conflicto del uno y el otro. Ellos discutían por dinero a través de mí. Sin embargo, yo evitaba por todos los medios dar las palabras tal cual como me las daban. Yo trataba de transformarlas dentro para hacerlas como más cómodas para poder... Para no sentirte tan mal. Sin embargo, la reacción de mi mamá y mi padre hacia mí eran ellos dos discutiendo, pero era yo el medio, yo era el canal, yo era el mensajero. Y eso me desconectó un montón, porque yo creía que yo era el problema. Ver eso fue súper doloroso, porque ahí fue donde yo empecé a entender mi soledad. Yo empecé a entender de que yo no me sentía visto y que yo no me sentía seguro. Yo siempre corría a quién me puede dar amor, quién puede darme amor a ver. Entonces eso se logra ver de que de alguna forma intentas llamar la atención. Aún sigo metiéndole mano a esta parte de que busca llamar la atención. Entonces soy muy consciente de la intención. ¿Qué voy a colocar ahí que no sea esta parte de mí, este dolor de mí, queriendo ya llamar la atención? Mírenme. Entonces ese es un duelo con el que vivo hoy en día, sí. Porque digo, ay marica, me van a entrevistar, pero quiero ser importante ok, lo veo, lo observo, trabajo con esa herida, la tomo, integro la parte que me corresponde y luego me entrego. Ahí es donde coloco presencia. Espectacular. Y digo, hey Dios, tú sabes lo que esta vuelta me cuesta, tú sabes lo que me duele, sé tú ahí y sé tú a través de mí, porque al final estoy al servicio. Soy un espejo donde las personas pueden ver a un ser humano que ha transicionado a través de algo. Sin embargo, creo que ahí ocurre algo bonito y es de la forma como funciona el cerebro a través del espejo, la neurona espejo, el hecho de poder verme, que no soy el único viviendo esa experiencia, es el momento en que puedo abrazarme a mí y reconocer quién soy y reconocer de que lo que me pasa no está mal. Exacto. Simplemente proviene de un lugar. Hay un dicho, ¿no? Quien no reconoce la historia está presto a repetirla. Así es. Entonces nos hablan de la parte social. El presidente como que no recuerda el tal, no recuerda la historia de la empresa. Cuando vienes a ver, dices, se trata de mi historia personal. Como ser humano, como individuo. Lo individuo ejerce un impacto en lo colectivo. El colectivo ejerce un impacto en el individuo. La pregunta es si estoy dispuesto a ser ese individuo que crea un impacto distinto en lo colectivo. Genial. Y que cuando el impacto viene yo pueda decir, esto no, esto no, esto no, esto no, esto sí. Discernimiento. Discernir ante ese momento. Entonces, creo que me desvié de la pregunta. No, está muy conectada, conectada. Siento que es así. Me hablaste en ese momento como de la soledad, entre lo que hablabas. Este podcast está dirigido a muchos emprendedores, a empresarios, entrevisto en su mayoría de ocasiones emprendedores y empresarios, y esa es una sensación que a veces tenemos, Jay. En el proceso de liderar, un empresario, el dueño de negocio, se siente solo porque él tiene que dar todos los días, tiene que tomar todas las decisiones, todos los días tengo que tomar decisiones y siempre tenemos la carga de que la mayoría de decisiones que tomemos tienen que salir bien porque nos cuestan y las decisiones que yo tomo mal pueden afectar a mi grupo empresarial, familias, personas. Entonces a veces nos sentimos solos porque todo el tiempo nosotros damos solución, pero cuando nosotros tenemos ese momento en el que
¿y yo a quién le pregunto? Yo le ayudé hoy a todos mis trabajadores y a mí, ¿quién me va a ayudar? Esa soledad a veces me ha costado, me ha generado angustia, me ha generado emociones feas. ¿Cómo le has dado ese manejo? ¿Cómo la has llevado desde tu experiencia? Mira, yo considero que desde mi experiencia personal empecé a comprender la importancia de conectar. Que la desconexión interna en mí, hay algo aquí que me parece muy curioso. Cuando trabajo con los gerentes o los directivos de las empresas, ocurre lo siguiente. Tal cual me ves, pantaloneta, t-shirt, tenis, este soy yo. Así atiendo a mis clientes. Yo no soy como, ay, me voy a poner la pin de tal para encajar, tal, toda la vuelta. Yo busco comodidad por encima de todo. Porque si de por sí una conversación es incómoda cuando tocas temas un poco fuertes. Sí, claro. Sí. Yo requiero estar cómodo. Además con un traje o con cosas que para ti no... Te sientes tú como amarrado dentro de un disfraz que no es el tuyo. Entonces, bien. Yo decía, yo requiero ser un ser humano como otro ser humano, punto. Exacto. Y eso, alguien me dijo un día, eso te quita credibilidad. Pero mi cabeza estaba, olvídate. Yo no voy a entrar a encajar o pretender ser para que la gente me vea. Exacto. Yo no voy a jugar ese juego. Yo opino lo mismo. Y un día simplemente se me dio por empezar a experimentar esto, ¿no? Conectar. La primera conexión que requiero crear desde la claridad es conmigo. Entender qué es lo que me distancia del otro. Ok, o sea, ¿crees que es más la limitación es de mi puesto de líder? Que yo digo, no, nadie me entiende, pero entonces no busco ese espacio de conectar. No me hago entender. En el momento en que empiezo a asumir de que si yo le estoy hablando a mi equipo y en ese momento en que le estoy hablando a mi equipo luego hizo algo totalmente distinto a lo que yo pedí. La pregunta que va hacia el equipo es, chicos, cuéntenme qué fue lo que hicieron y por qué. Y empiezas a escuchar y tú dices, güey, eso no fue lo que yo dije. Vengan, antes de molestarme, lo primero que requiero es, ok chicos, ¿dónde escucharon esto? No, es que tú dijiste esto, tal. Luego le pregunté a tal y tal entendió esto. No, y se formó un mensaje. Y empiezas tú a darte cuenta que cada uno tiene una versión distinta de la situación. Entonces, claro, ¿cómo no te vas a sentir solo? Entonces nadie me entiende. Nadie me entiende, todos me odian, mejor me como un gusanito. Y entonces viene como esta parte de, wow, la dinámica de la comunicación requiere de estrategias de comunicación. La estrategia de la comunicación es simplemente herramientas donde yo puedo permitirme recibir feedback de qué está ocurriendo, cómo me escucharon, qué entendieron, qué comprendieron. Eso es solamente una parte. Si yo dentro de mí, en conexión entre lo que pienso, lo que siento y lo que comunico, no hay coherencia, yo requiero revisar exactamente qué estoy temiendo que ocurra. Porque muchas veces estamos tomando decisiones desde lo que temo que ocurra. Okay. Porque como me siento solo, como no me siento comprendido, como la evidencia que tengo es que todo el tiempo los demás no me están comprendiendo y me toca repetir y repetir y repetir y estoy como en una lucha interna de va a salir mal y tengo que estar encima y entonces ya no delego, sino que empiezo a querer controlar. Estoy actuando desde una pretensión y la pretensión lo único que me hace es alejarme de mí cuando realmente requiero estar más cerca de mí y para eso requiero construir claridad. Si no tengo una persona en mi equipo que me pueda sostener, requiero crear los medios o las personas para poder ser sostenido. Increíble. Y aprender a conocerme, porque si no me conozco, por qué elijo y tomo decisiones, todo es una cuestión de relacionamiento, seres humanos relacionándose, más allá de la cifra del número. Yo por eso y uno se encierra, ¿no? Sí, la soledad empieza ahí, porque imagínate una jaula con un pájaro adentro. El pájaro revolotea para ir en la parte superior de la jaula, creyendo que volar. Y no encuentra cómo. Tú lo único
mi trabajo, que siempre se lo digo a los gerentes, o los líderes con los que trabajo, les digo, mira, yo lo único que voy a hacer es abrir la puerta para mostrarte que hay una salida. Pero la salida vas a elegirla tú. Porque yo no te puedo sacar de la jaula, porque en el momento en que yo meta la mano, me vas a empezar a picar. Me vas a empezar literalmente a tener conflicto conmigo. Por momentos voy a meter la mano, no te va a gustar, pero no te voy a tocar. Voy a volverla a sacar para que veas que hay una salida. Pero la puerta sigue abierta. Pero la puerta sigue abierta hasta que tú te pares en la puerta. Y no sé si has visto un pajarito salir de una jaula. Sale mi abuela con tenía timidez. pájaros, y por eso lo relaciono con eso. Ella tenía un pájaro con un montón de jaulas. Eran como 12, 15, todo tipo de pájaros. Los canarios se paraban así, observaban con sus ojitos todos lindos y echaban a volar. Yo vi eso y a mí me encantaba porque yo decía, ya dieron toda la vuelta, ya se estrellaron dentro. Así nos vemos en nuestra cabeza. Cuando ves la puerta abierta y sales a volar, regresas por amor. No regresas porque tengas la obligación de quedarte ahí. Regresas por amor y entiendes que ese universo te permitió algo. Eso que viviste ahí, ese caos interno, te permitió algo. Lo agradeces, lo reconoces, sin embargo entiendes y comprendes, entras en una comprensión profunda de la experiencia, de que no eres esa experiencia, de que no eres esas decisiones, de que ahora puedes tomar nuevas decisiones para relacionarte con el otro, porque al final es construir vínculos sanos. El primer vínculo empieza contigo, luego desde ahí partes hacia los demás y construyes puentes para poder hacer esto. Hey, tú y yo estamos juntos en esto, tú y yo no estamos separados. Permíteme poder darte herramientas donde tú te puedas desarrollar y crecer. Yo solamente soy un medio. Espectacular. Tú eres quien importa en tu experiencia, yo en la mía. Cuando yo estoy en paz conmigo, ¿qué puedo transmitir a los demás? Paz. Ahorita cuando me preguntabas cómo lo haces, creo que es eso. Yo a veces ni siquiera me doy cuenta. Para mí es como, ay, esta es mi naturaleza. Sí, a veces esas preguntas lo confrontan a uno un poco y uno resulta descubriendo algo de uno que ni uno se había dado cuenta. Total. Porque otra persona como que lo ve y te confrontan con eso, ¿no? Te hace un nudito y dices, ah, carajo, yo no me había dado cuenta. Entonces, esto para mí es, me estoy experimentando. Yo no vengo aquí como que tengo todas las respuestas, simplemente me estoy navegando y me estoy experimentando. En mi cuerpo hay tensión por momentos, luego ya soy consciente, es conocerse, Sí. sentir el miedo. Me queda algo muy chévere de lo que decías y es que cuando uno quiere de pronto dejar de estar en esa soledad y con las personas es ser claro y concreto con lo que uno de pronto está viviendo, sintiendo o deseando. Sí, hablabas y ponías el ejemplo con los colaboradores, pero por ejemplo mi pareja. Entonces yo me estoy sintiendo solo, pero no se lo comunico. Pero no le digo, mi amor, estoy triste porque hoy me pasó algo en la empresa. Ayúdame, quiero un abrazo. A veces es solo eso. Algo Cierto. muy simple. ¿Qué quiero? ¿Cómo requiero ser acompañado ante una situación que de pronto no sé colocar en palabras? ¿Sabes? Hay algo muy particular y es las personas no conocen sus emociones. Hay gente que yo le digo, No se ¿qué reconocen. sientes? ¿Qué sientes? No lo sé. ¿Qué te duele? No lo sé. Y de la nada empiezan a llorar y lloran y lloran y lloran y lloran. Y yo les digo, yo traigo una servilleta, la entrego y me dicen, por primera vez me sentí escuchado. Por primera vez me sentí comprendido o me sentí comprendida. Y yo decía, qué bueno, gracias por darme la oportunidad. Vulnerabilidad. La vulnerabilidad entra en juego. Mira, y eso te libera. Te vuelves una palomita en Poder expresarlo. Eso es muy fuerte en tu comunicación. La vulnerabilidad es algo que tú llevas, que tú manejas, es parte de tu metodología Sí. de sanarnos, ¿verdad? Sí. Vamos a hablar un poco sobre tu parte profesional del presente. Tú te presentas en Instagram como Jason Cano, humanizador, mentor de vidas
Y esta palabra que me toma del pelo. Healing Dancer. Healing Dancer. Listo. Dice, acompaño a mentores, emprendedores a liderar de forma fluida, expandiendo su visión y propósito a través del liderazgo orgánico. Quiero que me expliques el baile, cómo hace parte de tu estructura de sanarnos, y que me comentes un poco sobre lo que tú haces hoy en día para ayudarnos de esa forma. Mira, hay algo que se llama el ritmo del líder. Eso se lo aprendí a una chica muy tesa y sensacional que llegó a mi vida, que es consultora en la parte de experiencia de usuario, User Experience. Y ella diseña estrategias a través de data y no sé qué. Es un cerebro. Una tesa. Sí. Y un día nos sentamos en el piso. Pues ella estaba en la oficina. Yo llego a las empresas y me tiro en el piso. Y me acuesto. Yo soy bien particular. Ahora recordando eso. Y me tiro en el piso y me dice, ya hice las evaluaciones del equipo y tal. Y esta persona es, esto. Y yo empiezo a responderles. Ella tiene el banco de 120 preguntas. Y yo soy el loco que está tirado en el piso y yo me siento el que menos sabe. A mí siempre me pasa eso. Yo aquí soy el que menos sabe. Yo vine a aprender, vine a explorar, a conocer, a aprender de las personas. Yo me considero que soy un eterno aprendiz. En las relaciones humanas todo el tiempo me estoy cuestionando en cómo me puedo relacionar mejor conmigo para relacionarme mejor con los demás. A veces alguien me dice algo y me detona un dolor. Y ahí empieza esto. Entonces, el ritmo del líder, cuando ella me lo dice, me dice, oye, tú eres muy buen observador. Y le dije, sí, es cierto. Y empiezo a darme cuenta que conocer mi cuerpo, bailo desde que tengo 2 años, para mí es natural, de mi entorno, de mi historia. Coherentemente, luego empiezo a ver el baile como una herramienta de transformación social. Y empiezo a darme cuenta desde la neurociencia, los datos me encantan y para mí todo requiere una justificación. Si no puedo justificar eso, entonces no me meto por ahí. Entonces llegué y dije, el baile es una herramienta de transformación, cambia la biología y la química del cerebro, cambia la coherencia cardíaca, crea coherencia cardíaca. Y cuando estamos en grupo, en equipo, lo que hace es que yo pueda ver a otro ser humano. Ok, me quita cualquier barrera. Me quita cualquier barrera, mejora los niveles internos, ¿sí? Porque liberas oxitocina, serotonina, somos una serie de sistemas dentro. Sí. Dopamina baja, me da tranquilidad, bajan los niveles de estrés, me puedo reír, me puedo darme cuenta que me puedo equivocar, entonces yo lo llevo a eso. Entonces yo trabajo el error a través del baile, comunicación a través del baile, conexión a través del baile. Cuando los equipos empiezan a integrarse entre ellos, empiezan a tener conversaciones fuera de las decisiones que toman allá. Sin embargo, pasa algo muy particular. Los confronto a través de información que les voy dando. Entonces voy mezclando la parte del mentoring con la parte del movimiento que es somático, la parte del cuerpo. El cuerpo libera emociones, más la influencia de la música. Entonces la respiración, el movimiento, todo lo estoy mezclando ahí. Y luego ya me es mucho más fácil conectar con ellos cuando estoy en 1 a 1, cuando estoy con ellos revisando alguna estrategia de equipo. Mi proceso, el mayor conflicto a veces en las organizaciones son las competencias entre áreas. Sí. Y las competencias internas dentro de un área. ¿Qué ocurre? Que si la comunicación no fluye y todo está en competencia, no hay unificación. Esa es nuestra visión y hacia allá vamos. Exactamente, todos tienen una individual. Todos tienen una individual. Cuando los comienzas a colocar e ir en equipo, empieza a ocurrir un movimiento. Y hay quienes te dicen, ya yo no pertenezco a esta organización, me voy. Y hay quien dice, yo me quiero comprometer con esto. Porque me doy cuenta que a través de esta experiencia puedo crecer y que esto se trata de mí. Que no se trata del dinero, que se trata de la oportunidad que tengo de crecer a través de este proceso que me está permitiendo conectar conmigo. Entonces yo le digo a los gerentes, si tú no te involucras, yo no puedo trabajar contigo. Claro. Si tú no entras a ser parte del equipo, no puedo trabajar contigo. Requiero que aprendas a observar el ritmo de tu equipo. Entonces, increíble el concepto. Lo que aplico ahí es algo que se llama el ritmo del líder. Cuando ellos pueden ver que su líder se puede equivocar,
Mira, Sí, eso es extraordinario. surreal. Vuelve la vulnerabilidad presente. Humanidad. El otro se puede ver. Mi jefe no es tan lo que yo digo. O lo que yo pienso, O sí. lo que yo pienso. Y el respeto, si lo sabes manejar, puedes involucrarte con alguien, tomarte el pelo, hacer un chiste. Sin embargo, el respeto se mantiene porque desde el lugar desde donde lo haces no es pretencioso. Es un lugar donde yo comprendo tu realidad, comprendo la mía y te invito a tomar ciertas acciones que te potencian. Yo no pretendo llevarte a un lugar donde tú no quieras ir. Prefiero llevarte a un lugar donde tú sí quieras ir. Porque es tu decisión, es tu elección y es tu desarrollo. Ahora, cuando eso ocurre, hace coherencia con el propósito, la visión de la empresa, los valores, y eso hace que el crecimiento empiece a ser exponencial. Porque los conflictos empiezan a disminuirse. Entonces, ahí es donde yo integro el baile. No, increíble. Para mí era ilógico hacerlo. Sí, claro, tú decías yo, pero yo bailando como... No, pero yo lo pude ver. O sea, vuelvo a lo que vi hace unos días, tú liderando un grupo de personas que no te conocían, pero que en 10 minutos hiciste conectar con ellos y que a todos les cambió el gesto, la cara, la disposición, tú delante de ellos dirigiéndolos. Hermano, realmente... Siendo parte, no siendo parte. Sí, exacto, o sea, increíble, o sea, realmente cómo se conectó y cómo conectas eso es muy poderoso. O sea, esta metodología que tú tienes es bien importante para las empresas porque realmente pone al equipo a jugar todos como debe ser en equipo, exactamente. Increíble, me encanta ese proceso. Jake, yo hablo mucho sobre las redes sociales en medio de mi comunicación, es con lo que yo tengo mi propósito, servir a las personas que de pronto se sienten perdidas en el proceso de las redes sociales, no saben cómo hacerlo, si son importantes o no. Todavía hay personas que se preguntan si son importantes y si lo deberían hacer. Para ti, ¿qué papel han jugado las redes sociales en tu proceso? Es muy curioso lo que voy a decir. Yo apenas vengo transicionando a usar mis redes sociales como un canal de venta, sí, crear una estrategia y todo lo demás. Sin embargo, siempre fue de aportar valor. Al punto en que construí una comunidad de que la gente conecta conmigo por esto. Y una pequeña anécdota. Me voy a Perú a principio de año y hice como especie de un crowdfunding. Vale. Convoqué. Me enfermo en Perú. Fue un proceso del ser. Y fue un evento muy lindo y me enfermo y yo no tenía el tiquete de regreso. Yo considero que las redes sociales son tu ventana al mundo, en dar a conocer tu misión, tu propósito y que la gente, mira, conecte con esos valores que hay en ti. Para mí por eso es importante. Hay como 2,000 y pico de seguidores, 2,500, algo así tengo en redes sociales. Y ya me sorprende porque yo digo, la gente está loca, ¿por qué me sigue? Y luego, cuando me enfermé estando en Perú, estoy dormido y escucho, yo le digo a Dios como, wow, iba a dar una clase esta noche, buscar el sitio para poder recoger el dinero, para regresarme, comprar el tiquete. Siempre son personas que me apoyan. Y yo publiqué, estoy enfermo, me pasó esto, tal, me da pena, pero es lo que tengo en estos momentos. Recolecté 2 tiquetes. Claro, has logrado crear una comunidad. A veces no es necesario tener millones de seguidores que ni siquiera se interesan por ti, solamente se lograron por X o Y. A veces uno se viraliza con un video y llega mucha persona, sí, pero que son personas que no están comprometidos con nuestra misión, visión y propósito. Total. Y que no comparten tus valores. Exacto. Entonces pasa algo muy particular y es que la gente que me conoce me dice, ay, marica, vos sos tal cual que en redes sociales. Y yo comencé a reír porque ahí comencé a entender la importancia de la autenticidad. La autenticidad vende, pero no porque busques eso como estrategia o objetivo, es porque lo eres. Y eso es estar desnudo ante la vida. Cuando tú aceptas estar desnudo ante la vida, con total vulnerabilidad, aceptando tu humanidad, que por eso la palabra humanizador, yo humanizo a las personas a dejar de pretender ser para empezar a ser, a vivir más en coherencia con lo que sienten. Y vas a transicionar, porque un día estás sintiendo una cosa y luego te dices, es que eso venía de este lugar, de este dolor, de esta herida, me muevo. Entonces, las redes sociales son simplemente una ventana con la cual yo comunico
al otro quién soy, qué es lo que te puedo ofrecer, qué puedes obtener de mí y cómo yo te puedo servir. Porque al final es eso. Y cuando empiezas a confiar en ti, simplemente te aperturas al mundo para que la gente tome eso de ti. Mira, hay gente que no me sigue, sin embargo ve mi contenido y después me dicen, me encantan tus historias, es mi serie favorita. Y yo, ven, tú no me sigues. Y me dicen, es que no necesito seguirte, a mí me encanta ir a tu perfil, solamente que a veces me da un poco de pena porque, claro, les confrontan ciertas cosas en la forma como me muestro. Y simplemente con que eso esté ocurriendo, yo digo, ya. Hay gente que me dice, te conocí hace 3 años en tal evento, te empecé a seguir y siempre me acuerdo de ti por esta razón. Yo te lo dije, me acuerdo de ti específicamente por esto. Y eso es hermoso, porque, ¿sabes? Ahí es donde comienzas a comprender de que esto es una herramienta, más no es lo que es. No es hacerlo desde una pretensión. ¿Qué voy a alcanzar? La pregunta es ¿qué tanto estás dispuesto a aportar? ¿Qué tanto estás dispuesto a dar? Que por consecuencia y gratitud una persona te diga, toma, quiero darte esto. Me ha pasado gente que me dice, te voy a enviar esto, te voy a enviar tanto dinero. No te preocupes, pero no me debes nada. Por el servicio auténtico que has entregado y que entregas. A veces ni siquiera les he dado nada de tú a tú. Solo. Simplemente por un video. Oye, tuve esta conversación con tal persona por esto. Increíble. Gracias. Y yo, bueno, simplemente lo comparto. Tú ni siquiera sabes lo que está pasando del otro lado. Tú estás compartiendo. Sí. Pero al final, bueno, entonces las redes sí son un canal que te van a permitir, o sea, tienes que darle fuerte a las redes, tienes que seguir dándole con constancia porque tienes un mensaje espectacular, tienes algo que puede aportarle demasiado al mundo y entre más personas logres impactar, pues mejor podemos contribuir a que personas sanen. Totalmente. Y estén más felices y en amor. Se requiere de valentía a reconocer que tu mensaje es poderoso. Sí. Y que tú te afiances a ese mensaje. No puede ocurrir cambio o comunicación fluida si primero no estás reconciliado con esa parte de ti. Entonces yo creo que el ejercicio de comunicar, así sea que tú digas, me salió mal, quédate con eso. Hace un momento me dijiste una frase que me pareció espectacular, la voy aquí a parafrasear, sé que la tienes clara. El marketing no se trata de mi producto, se trata de creer en mi producto. ¿Cómo es tu percepción del marketing? Esa frase me pareció increíble. ¿Sí es así? ¿Sí es esa? Mira, todos construimos algo por alguna razón. Y algo te fue guiando en el camino y va a evolucionar. Porque yo me siento que mi producto ha ido evolucionando progresivamente. Y pasa lo siguiente y es que esa visión solamente la conoces tú. Yo trabajé como director creativo en una agencia y la gente se sentaba al frente. La sesión de ideación y creación de estrategia para vender este producto. 3,000 seguidores, empezamos. Al mes, 3,000 seguidores con ventas. ¿Qué pasaba? Yo no entendía lo que pasaba con las personas. Yo los veía una vez a la semana para revisar qué estaba ocurriendo. Yo lo que hacía era mentoring para llevar a las personas a creer en su producto, a creer en por qué lo habían creado, ver cómo toda su historia se conectaba y a eso le puse un nombre, alma de marca. Increíble. Porque al final tu producto simplemente es una extensión de ti y viene de un lugar donde para ti tiene sentido, pero si no lo crees, tú no puedes darle a ver el valor a las personas de algo que tú no crees. Tu credibilidad no está en el producto, está en cómo tú ves el producto. Porque si yo no veo valioso el producto, no se va a transmitir, una nota de producto que sea maravilloso, la gente no va a ver el valor. Increíble esa perspectiva que tienes desde ahí. ¿Qué significa para ti la frase si lo crees, lo creas? Mira, para mí la frase de si lo crees, lo creas, me lo he cuestionado un montón de veces. Está bien. Creo que es importante creer en nosotros mismos para aceptar nuestro poder creador.
porque por naturaleza somos creadores de realidades. La pregunta es si estoy creando la realidad que quiero o estoy creando la realidad que no quiero. Entonces, para poder crear una realidad que sea coherente con lo que quiero, con lo que deseo, con lo que vivo y con quien yo soy, primero requiero creer en, y voy a decirlo desde para mí que es la verdad, ser amor. Porque si yo puedo crear desde ser amor aporte para otros, desde ese momento todo empieza a crecer. Porque estoy parado desde ese poder creador. Yo soy creador por naturaleza. Mis emociones son parte de esa creación. Mis decisiones son parte de esa creación. Mis elecciones son parte de esa creación. Entonces, si yo puedo construir esa coherencia interna, afuera simplemente va a ocurrir por coherencia y en total libertad. Y tú vas a empezar a ver resultados que tú dices, ay Dios mío, ¿y esto en qué momento? Porque yo no estaba preparado, y la vida te dice, papito, prepárate, este es tu siguiente nivel. Ahora si estás dispuesto a asumirlo. Sí, mantente ahí. Y entonces ahí tengo miedo, sin embargo desde el amor elijo. Súper. Y ya eso me da crecimiento. Súper. Va progresivo. Espectacular. ¿Qué le dirías a un emprendedor que hoy está cargado de culpas, miedos y heridas para continuar adelante con su vida y como dueño de empresa, como emprendedor? Lo primero que te diría es que no estás solo. Eso es lo primero que quiero revelarte, no estás solo. Porque la idea con la que estás viviendo en esa cárcel interna no es verdad. Y en el momento en que puedas asumir esto como una posibilidad de abrir esa puerta y permitirte ser sostenido por personas que pueden verte más allá de tus posibilidades actuales, de lo que tú crees que es posible, vas a poder abrir una ventana o una puerta a liberarte de todo ese miedo interno. Vas a poder empezar a gestionar tu vida de una forma distinta. Ese es el camino, reconocer dónde estoy y reconocer a dónde quiero llegar. Y a partir de ese momento aceptar el momento de lo que he creado con humildad, con responsabilidad y compromiso, y darme la posibilidad de abrirme a crecer, porque lo único que tienes al frente es la posibilidad de crecer. Ya lo que ocurrió no lo vas a poder cambiar, sin embargo sí lo puedes utilizar como un recurso para poder tomarlo como herramienta y crecer a través de eso. Eso le diría. Muchas gracias por ese consejo. Jay, en una parte, ya aquí para terminar, yo siempre le pido a mis invitados que viajen en el tiempo, un momento, a ese niño de 11 grado del colegio y que le dé un consejo a ese Jason o a ese niño de colegio que de pronto tenía sueños, anhelos. ¿Cuál consejo le puedes dar a ese niño? Esta pregunta... Sí, me acaba de tocar un montón. Pasa eso en esta pregunta, Jay. Porque acabo de ir al momento en el que estaba en el colegio. Recuerdo que a pesar de sentir esa soledad por el bullying y todo lo demás, yo siempre repetí una frase: yo sé quién soy, sé qué es lo que quiero y sé para dónde voy. Y le diría al Jason de ese momento: confía plenamente en esas palabras, porque no sabes cuánto van a estar repercutiendo en tu futuro. Y confía en esa fe interna de que, a pesar de no saber qué era lo que ocurría, tú tenías una respuesta que sabías que te estaba guiando. Querido, este momento para mí es de demasiado valor. ¿Por qué? Porque muchas veces hablamos y decimos que los niños y que el futuro de los niños y que todo va en contra, el estudio no les forma y no les da recursos. Esta frase y esta parte y esta respuesta para mí es muy bonita, porque posiblemente padres nos están escuchando y ojalá en algún momento logremos llevarle este mensaje a ellos para que ellos le recuerden a los niños que lo que anhelen, que lo que piensen, lo sigan creyendo. Sí, porque tú tenías esa certeza, tenías ese pensamiento, como que no lo olvides. Y decirle a las personas, recuérdele eso a su hijo. Recuérdele eso a su hijo, porque eso es lo que a futuro lo va a convertir en la persona que está destinada y el propósito de Dios. Siento algo que quiero decir. Claro, por supuesto. A una cliente hablando de los padres, y es lo siguiente: afuera sus hijos están viviendo cosas que ellos no comprenden y no entienden.
Permitan que su espacio, la casa, sea el lugar seguro donde ellos se puedan expresar. No los limiten, pregunten, cuestionen, escúchenlos, ámenlos, pero sobre todo permítanles sentirse seguros y recuérdenle eso a través de acciones, palabras y momentos, que ellos se sientan que ahí hay un resguardo y que pueden confiar en ustedes. Me hubiera encantado haber tenido eso cuando estaba pequeño. Y hoy siempre se lo recuerdo a mis clientes que tienen hijos y ellos me dicen, no sabes cómo ha cambiado mi relación con mis hijos. Es que eso es muy importante. Mira, y transforma, porque ahí es donde realmente empiezas a ver cómo el liderazgo, la influencia y el ser tan orgánico, volver a regresar a las bases, te da tanta libertad. Los niños son grandes maestros que nos recuerdan la importancia de ser libres, de la expresión, de poder comunicar con seguridad, con certeza, pero sobre todo con vulnerabilidad. Así es, mi hermano. Por eso este momento para mí es muy especial y por eso se hace muy especial para cada persona, porque nos reconecta con ese momento de nuestra vida. Jason, muchas gracias por compartirnos tu historia, por abrir tu corazón, por entregarnos esa sabiduría orgánica que tienes, pero que realmente convierte, transforma, se siente en nuestros corazones porque eres demasiado auténtico. De verdad, para mí ha sido un honor compartir contigo. Gracias por enseñarnos que el emprendimiento no solamente es estrategia, que el emprendimiento también se puede llevar desde nuestra experiencia, desde nuestro ser, desde lo que hemos vivido, pero que tenemos que entregarle a las personas porque nuestra historia y nuestra experiencia, como tú lo dices, hace parte del ADN de nuestro negocio. Muchas gracias, Jay. Con todo el amor, mi hermano. Espero que esto sea de mucha ayuda para muchas personas. Esto fue Creamos Podcast. Nos vemos en el siguiente episodio.